La ANOVA de dos factores tiene tres posibles situaciones distintas. ANOVA de dos factores a efectos fijos, ANOVA de dos factores a efectos aleatorios y ANOVA de dos factores a efectos mixtos. Una vez ya sabemos lo que es un factor fijo o un factor aleatorio, evidentemente si cruzamos, estos son dos factores cruzados, importante, dos factores cruzados siempre, por defecto, dos factores siempre están cruzados. Evidentemente, si tenemos dos factores cruzados, nos podemos encontrar con tres situaciones, que los dos sean fijos, los dos aleatorios y uno fijo y el otro aleatorio, que es lo que llamamos habitualmente en ANOVA efectos mixtos. Entonces, fijaos que si entramos en el ANOVA de dos factores a efectos fijos, veremos que la parametrización sigue el ritmo típico que conocemos con la ANOVA de un factor fijo. Tenemos una alfa ahora para el factor primero, una beta para el segundo factor, una interacción porque al cruzar dos factores tenemos la posibilidad de ver si hay relación entre los dos factores, o sea, a la hora de descomponer la variabilidad nos aparecerá un término que solemos llamar interacción, que tiene que ver con la combinación especial que se pueda dar entre un factor y el otro. Si cambian el comportamiento de los niveles de un factor depende de cómo se combinen con los niveles del otro factor y evidentemente un elemento, un parámetro que tenga que ver con el efecto individual, ¿no? Que es lo que solemos llamar residuo. En estas circunstancias imponemos que la suma de los parámetros fijos sea igual a 0 y aquí la clave va a estar en los contrastes de hipótesis que serán tres, uno para el primer factor, alfas iguales a 0, otro para el segundo factor, betas iguales a 0 y otra para la interacción que será alfa betas iguales a 0 con los respectivos contrastes de hipótesis. Fijaos una cosa, que cuando hacemos el contraste para dos factores fijos, la división es respecto a el residuo. Fijaos que he focalizado, veis que tenemos que la división de los cuadrados medios para el primer contraste es el cuadrado medio del factor A dividido por el residual, el cuadrado medio del factor B dividido por el residual y la interacción también por el residual. Y esto es porque la esperanza de los cuadrados medios tiene estos valores. Fijaos que si es cierta la hipótesis nula, esto va a ser 0. Fijaos, esto será 0. Y si esto es 0, o sea, si es cierta la hipótesis nula, pues lo lógico es dividir por el cuadrado medio del error, porque de esta manera en el numerador y en el denominador estamos apuntando, tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo valor esperado en el numerador y en el denominador, por lo tanto el cociente será pequeño. Y en cambio, si el cociente f es grande, será por culpa de que las alfas realmente no eran 0 y no es cierta la hipótesis nula y la tenemos que rechazar. Esto mismo va a pasar con el segundo contraste y con el tercer contraste. Fijaos que como las esperanzas de los cuadrados medios de B, de AB y de E son estos, pues lógicamente cuando hagamos estos contrastes de hipótesis para el primer factor, para el segundo factor y para la interacción, dividiremos siempre por el residuo por esta circunstancia. Cosa que no va a pasar, fijaos, si vamos de nuevo al herbario de técnicas y vemos en la ANOVA de dos factores aleatorios. Fijaos que ahora, he entrado a un factor, pues dos factores aleatorios, ¿veis? Entramos aquí y ahora nos damos cuenta de que hemos cambiado las letras siguiendo el mismo criterio que con un factor. Ahora el factor es aleatorio, por lo tanto ponemos letras latinas, todo lo mismo, pero ahora como las esperanzas del cuadrados medios son estas de aquí, y esto se obtiene, digamos, a través de un mecanismo que veremos en lecciones próximas, pero analíticamente se puede obtener a través de integrales,
Esta es la esperanza del cuadrado medio del factor A, del factor B y de la interacción. Ahora, los contrastes de hipótesis que van a ser sobre las sigmas, siguiendo el mismo criterio porque estamos trabajando con factores aleatorios, ahora el cociente no va a ser por el residuo, sino que el contraste de hipótesis del factor A lo dividiremos por la interacción. ¿Por qué? Porque si es cierta la hipótesis nula y la sigma sub A es cero, esto será cero, y si dividiésemos por el residuo estaremos dividiendo un numerador con una esperanza mayor, potencialmente mayor, que con el denominador. Por eso dividimos por la interacción, porque de esta manera, si es cierta la hipótesis nula, estaremos dividiendo dos cuadrados medios equivalentes, con la misma esperanza, que apuntan en la misma dirección. ¿De acuerdo? Esto mismo va a pasar con el factor B, ¿veis? Que si es cierta la hipótesis nula, esto será cero, y lo lógico es dividir por la interacción, no por el residuo. En cambio, para la interacción sí que dividiremos por el residuo. Es fundamental que los cocientes F, que es la parte fundamental de la resolución del modelo, de la toma de decisiones a través de contrastes de hipótesis, se tiene que hacer con los cocientes apropiados para que, si es cierta la hipótesis nula, estemos dividiendo un numerador respecto a un denominador que tengan la misma esperanza, si es cierta la hipótesis nula. Y si no, que el cociente se nos haga grande por culpa de que no es cierta la hipótesis nula y es cuando la rechazaremos. Evidentemente buscando un umbral en función de la f de Fisher correspondiente. ¿De acuerdo? En cambio, si vamos a un factor mixto, a una nova de dos factores a efectos mixtos, uno fijo y otro aleatorio, fijaos que el fijo es el primer factor y el aleatorio es el segundo, la interacción quedará teñida de aleatoriedad, por lo tanto. Ahora, mirando las esperanzas de los cuadrados medios, ¿qué hemos de hacer? Dividir, si es cierta la hipótesis nula del factor fijo, esto será cero y dividiremos por la interacción. Si el factor que es aleatorio, este es la esperanza del cuadrado de medio, cuando hagamos el contraste de hipótesis, si esto es cero, dividiremos por el residuo, y la interacción la dividiremos por el residuo. Fijaos, esta es la razón de por qué los cocientes, cuando el ANOVA cruzado de dos factores, uno es fijo y el otro aleatorio, el fijo se divide por la interacción, el aleatorio por el residuo y la interacción por el residuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es muy importante y esto va a ser clave para trabajar más de dos factores, o sea, tres factores o más también. Saber dividir en el cociente f el cuadrado medio, ¿por qué hay que dividirlo? Saber dividir estos cuadrados medios es la clave fundamental de la nova de más de dos factores, o de dos factores o más, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias.